El Evangelio según Lucas, capítulo 4. Entonces Jesús, lleno de Espíritu Santo, se alejó del Jordán, y el Espíritu lo fue dirigiendo por el desierto durante 40 días, y fue tentado por el diablo. No comió nada en esos días, de modo que al final tenía hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan debe vivir el hombre. Ahora el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos de la tierra habitada. El diablo entonces le dijo: te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, porque esta autoridad me la han entregado a mí, y yo se la doy a quien yo quiera. Por eso, si realizas ante mí un solo acto de adoración, todo será tuyo. Jesús le contestó: está escrito, adora a Jehová tu Dios y sírvele solo a Él. El diablo entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, arrójate abajo desde aquí, porque está escrito, les dará a sus ángeles órdenes acerca de ti para protegerte, y te llevarán en sus manos para que no te golpees el pie con ninguna piedra. Jesús le contestó: dicho está, no pongas a prueba a Jehová tu Dios. Así que cuando terminó de tentarlo, el diablo se alejó de él a la espera de otro momento conveniente. Entonces Jesús, con el poder del Espíritu, volvió a Galilea, y su fama se extendió por toda aquella región. También empezó a enseñar en las sinagogas de ellos, y todo el mundo lo honraba. Luego fue a Nazaret, donde se había criado, y como era su costumbre en sábado, entró en la sinagoga y se puso de pie para leer. Entonces le pasaron el rollo del profeta Isaías. Él lo abrió y encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque Él me ungió para anunciarles buenas noticias a los pobres. Me envió para proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para darles libertad a los oprimidos
para predicar el año acepto de Jehová. Después enrolló el rollo, se lo devolvió al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían sus ojos fijos en él y empezó a hablarles diciendo: hoy se cumple este pasaje de las Escrituras que acaban de oír. Todos se pusieron a hablar bien de él y se quedaban asombrados por las palabras tan hermosas que salían de su boca. Decían: este es hijo de José, ¿no es cierto? Entonces les dijo: sin duda me aplicarán este dicho: médico, cúrate a ti mismo. Y dirán: haz también en tu tierra las cosas que oímos que hiciste en Capernaum. Y añadió: les aseguro que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Por ejemplo, les digo de verdad que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo estuvo cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una época de mucha hambre en toda aquella tierra. Pero Elías no fue enviado a ninguna de aquellas mujeres, sino únicamente a una viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. Además, había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Pero él no limpió a ninguno de ellos, solo a Naamán, el sirio. Entonces, todos los que oyeron estas cosas en la sinagoga se llenaron de rabia. Así que se levantaron, lo sacaron rápidamente de la ciudad y lo llevaron hasta lo alto de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad, para lanzarlo de cabeza desde allí. Pero él pasó por en medio de ellos y siguió su camino. Luego bajó a Capernaum, una ciudad de Galilea. Los sábados estuvo enseñando allí a la gente, que quedaba impactada con su manera de enseñar, porque hablaba con autoridad. Ahora bien, en la sinagoga había un hombre con un espíritu, un demonio, y este gritó con fuerza: ¡ah! ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús el Nazareno? ¿Viniste a destruirnos? Sé perfectamente quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús reprendió al demonio y le dijo: cállate y sal de él. Entonces el demonio arrojó al hombre al suelo en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Al ver esto, todos quedaron asombrados y empezaron a decirse unos a otros: ¿qué manera de hablar es esa? Con autoridad y poder les da órdenes a los espíritus malignos y estos salen de la gente. De modo que las noticias sobre él llegaban a todos los rincones de la región.
Después de salir de la sinagoga, Jesús entró en la casa de Simón y resulta que la suegra de Simón tenía una fiebre muy alta y le pidieron que la ayudara. Así que se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre y la fiebre se le fue. Al instante ella se levantó y se puso a atenderlos. Cuando se estaba poniendo el sol, todos los que tenían enfermos con diferentes enfermedades se los llevaron a él, y él los curó poniendo las manos sobre cada uno de ellos. También de mucha gente salían demonios gritando: «¡Tú eres el Hijo de Dios!». Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque ellos sabían que él era el Cristo. Al amanecer, él salió de allí y se fue a un lugar aislado. Pero las multitudes empezaron a buscarlo y llegaron hasta donde él estaba y trataron de retenerlo para que no los dejara. Pero él les dijo: «También tengo que anunciarles las buenas noticias del reino de Dios a otras ciudades, porque para eso fui enviado». Así que siguió predicando por la sinagoga de Judea. Este material ha sido preparado por Cristianos SC. Suscríbase en YouTube, búsquenos en Facebook, solicite su admisión al grupo. Comparte este video con amigos y parientes.